Un cariñoso saludo también a quienes están con nosotros en las redes sociales, en el YouTube, en el Facebook también. Vamos entonces a comenzar con este tema y vamos a ir de lleno a lo que es la definición, ¿sí? La definición de pataleta o rabieta. Dice que es un enojo grande y violento que se muestra con llantos, con gritos, con gestos o irritación muy visibles y puede acompañarse de agitación e incluso insultos y golpes. Yo creo que esto realmente define lo que nosotros podemos observar en un niño que está haciendo pataleta o rabieta. Tal vez algún hijo, tal vez algún nieto, algún sobrino, algún vecino, a alguien que nosotros hemos podido observar en la calle. ¿Verdad? Podemos reconocer esta conducta de pataleta o rabieta, en algunos países también conocida como el famoso berrinche, ¿verdad? Pero yo creo que estamos claros de qué estamos hablando. Entonces aquí tengo unas imágenes para compartir con ustedes, porque en realidad nosotros podríamos decir, no, es que ciertos niños de ciertos lugares del mundo tienen esta que no, no hay todos. Todos, no hay alguien que nosotros podríamos decir, no, es que en este país no se da esta situación. ¿Por qué? Porque es algo que se presenta en todas partes, porque es una reacción natural, como vamos a aprender el día de hoy, es algo que va más allá del niño, ¿no es cierto? Y que se puede presentar en diferentes contextos y en diferentes culturas también. Sin embargo, cabe destacar, ¿no es cierto?, de que quizás ciertos manejos por parte de los padres y a nivel cultural, ¿no es cierto?, puede favorecer. Sin embargo, nos vamos a concentrar en este momento en aquellos niños, sin importar de dónde son, que conocemos nosotros, que presentan rabietas y pataletas para poder saber qué ocurre con ellos y qué podemos hacer frente a esto. Miren lo que pasa en el cerebro, y esto yo creo que es importante y es necesario conocer, porque a veces nosotros vemos simplemente por fuera lo que está ocurriendo, ¿no? Ese niño tirado en el piso, ese niño gritando, ese niño golpeando. Pero ¿qué pasa dentro? ¿Qué pasa en su sistema límbico que está preocupado ahí trabajando con todo el sistema emocional de todas las personas? Entonces, veamos que aquí Álvaro Bilbao, ¿no es cierto?, nos dice que a los 2 años ya se ha desarrollado una zona de la corteza cerebral que permite persistir, mantener la atención o la intención en un tema concreto. ¡Qué interesante! Antes de los 2 años no se cuenta con estas capacidades. Sin embargo, dice, no tiene desarrollada la otra capa del cerebro que le permite controlar sus emociones. El niño no tiene suficientes neuronas dopaminérgicas en la corteza prefrontal, ¿verdad? Aquí adelante, las que tienen la capacidad de inhibir los estados emocionales más intensos que suceden en el sistema límbico. Qué interesante, ellos carecen aún de esta capa del cerebro, todavía está en desarrollo, todavía está en, eh, en crecimiento. Nosotros como adultos ya tenemos todas nuestras capitas bien formadas y entonces somos responsables de nuestro control emocional. Sin embargo, nuestros niños están recién a partir de los 2 años empezando a desarrollar esta capa del cerebro que les va a permitir controlar sus emociones. Entonces, no podemos pedir algo que los niños no tienen, ¿verdad? Miren qué interesante, dice, es como si tuviéramos un coche que no tiene frenos. Cuando una región del cerebro emocional se excita en exceso debido a la frustración, a la tristeza o cualquier otra emoción que resulte muy intensa, el niño no será capaz de dominar su estado de ánimo. Es importante que nosotros podamos reconocer que esto es así, validar, porque a veces nosotros queremos que los niños actúen de una manera madura, queremos que los niños actúen de una manera correcta frente a una situación que están viviendo. Ahora ustedes dirán, pero claro, es que ellos de cualquier cosa estallan. Ah, es allí donde tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que los está frustrando? ¿Qué es lo que los está poniendo tristes? Pero yo no puedo esperar que él maneje la frustración.
Yo no puedo esperar que él, si es que se le cayó, ¿no es cierto?, algo que llevaba en las manos, no genere, ¿no es cierto?, un intenso llanto porque no logra controlar sus emociones, porque aún no tiene desarrollado su cerebro para poder hacerlo. No genera dopamina. Por lo tanto, no puede controlarse. Entonces necesitamos ponernos en el lugar de los niños cuando ellos están pasando por una rabieta. ¿Ya? Ahora, ¿una rabieta es normal? De acuerdo a lo que acabamos de leer y a lo que refuerza aquí Álvaro Bilboa, que es un neuropsicólogo y es experto en la plasticidad cerebral, miren lo que dice. La rabieta es una reacción tan natural y fisiológica como hacerse pis cuando uno es pequeño. Qué interesante, es algo que nosotros no podemos, ¿no es cierto?, detener. Algunos niños dejan los pañales al año y medio, otros lo hacen a los 2 años, otros a los 3 años, pero es algo que yo no le puedo decir, ya hijo, hasta aquí llegaste y ahora no usas más pañales y no te puedes hacer pipí, me tienes que avisar. Nosotros tenemos un pequeño y lo hemos intentado muchas veces y no resulta así de fácil, ¿no es cierto? Es algo que tiene que ver con su madurez, entonces necesitamos reconocer que es natural y que es fisiológica. Y miren qué interesante lo que plantea Bilboa. A los 5 e incluso a los 7 años también los berrinches pueden ser habituales. ¿Por qué? Porque todavía está en proceso de crecimiento, todavía está en madurez. Hay niños que tienen muy poco autocontrol y los padres se ponen nerviosos y no lo hacen bien, por lo que podría perpetuarse en el tiempo. De ser una reacción natural, pasa a ser un hábito en ese niño, una situación que le sirve para manipular a los padres. Y es allí donde nosotros necesitamos estar atentos y para eso necesitamos conocer a nuestros hijos, ¿verdad? Ahora, es importante que nosotros podamos reconocer que quizá hay situaciones de niños de 5, 7 o quizá incluso de 10 años que presentan una situación patológica, ¿no es cierto? Presentan una condición como lo puede ser el autismo, por ejemplo, donde se acentúa y donde se mantienen las rabietas, pero lógicamente tiene que ver con lo que acabamos de ver del desarrollo, ¿no es cierto?, neuronal, del desarrollo del cerebro, la madurez del cerebro de aquel niño. Por lo tanto, no podemos generalizar. No hay una receta y no puedo decir de tal edad o a tal edad exactamente las rabietas se deben terminar. No, cada niño es distinto, cada niño nosotros necesitamos irlo conociendo, ¿no es cierto? Y la madurez del cerebro también tiene un desarrollo distinto en cada niño. Ahora, veamos entonces cuál es el origen que existe de una pataleta, de una rabieta. Necesitamos reconocer, ¿no es cierto?, que el niño tiene una frustración. Sí, esta sensación incómoda frente a algo que no es agradable para él. Una sensación de desagrado, que se junta con molestia, con rabia, ¿verdad? Lógicamente hay una falta de razonamiento, porque así como hay, ¿no es cierto?, una carencia en el desarrollo aún del sistema límbico, también hay dificultades aún en el sistema cognitivo del cerebro del pequeño, por lo tanto no logra razonar, no logra entender por qué algo ocurrió de esta manera o no logra entender que las cosas van a mejorar, ¿verdad? El niño está ensimismado en la situación que le ocurrió y entonces está llorando, está gritando, está pataleando. Además, necesitamos reconocer que esto les provoca infelicidad y toda persona infeliz llora. Adultos, niños, jóvenes, ancianos, todos cuando no somos felices nos sentimos tristes, nos sentimos desanimados, lloramos, ¿no es cierto? Y es algo que es parte de nosotros. Y se acompaña además a esto, ¿no es cierto?, el que un niño a partir de los o sea, de 2 años, 3 años, todavía no tiene un lenguaje avanzado, no tiene un vocabulario enriquecido con palabras que le van a permitir expresar lo que ocurrió. A veces ni siquiera logra decir lo que pasó y nosotros, pero ¿por qué estás llorando? ¿Y qué es lo que pasa? Explícame, dime algo. Y el niño solamente está llorando, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no encuentra las palabras, no tiene la capacidad tampoco de poder expresar de la manera adecuada lo que realmente está sintiendo. Ahora, ¿qué es lo que nos lleva a esto nosotros a entender, ¿no es cierto? Cuando se presenta una prohibición, ¿sí? Cuando yo le digo que no, también el niño se frustra.
¿sí? Porque no entiende por qué le estoy diciendo que no. Sobre todo si hay inconsecuencias, si un día le digo que sí y otro día le digo que no y luego le vuelvo a decir que sí, y entonces el niño genera mayor frustración. Por eso es súper importante que seamos consecuentes. También es importante que los padres tengan, ¿no es cierto?, una modalidad de formación, de disciplina con los hijos, que los abuelos la apoyen, porque en ocasiones los niños, ¿verdad?, viven esa inconsecuencia entre lo que viven con los papás y lo que viven con los abuelos, y eso también en la prohibición puede generar mayor frustración, ¿verdad? Y también en los retos, cuando nosotros los retamos a los niños por algo que hicieron mal, por algo que no debían haber hecho, porque cometieron un error, ¿verdad? Entonces no es solamente lo que ellos viven y experimentan, sino es aquella pataleta que presentan frente al no o frente al reto o castigo que yo pueda asignar a aquel niño, ¿no es cierto?, por esa conducta. Ahora, esto, ¿no es cierto?, lo que es el origen y lo que siente el niño, nosotros en un adulto podríamos diagnosticarlo como un estado de ansiedad generalizado y entonces nosotros digamos, ¿cómo? Pero esto es un trastorno mental, esto es un problema mayor. Claro, si nosotros lo dimensionamos en lo que vivimos como adultos y en lo que viven los niños, nos parece una exageración, pero en realidad es lo que está sintiendo ese pequeño. Entonces necesitamos reconocer que para él no es simplemente un cállate y ya va a estar. No es simplemente, es que ya no aguanto tus pataletas, ya no aguanto tus berrinches. O sea, eso yo no le voy a decir a una persona que está con un estado de ansiedad generalizado, ¿verdad? Necesito actuar de una manera diferente. Entonces, en la medida en la que yo comprendo esto, creo que va a ser más fácil que pueda empezar a entender a mi hijo, que pueda empatizar con él y lograr evitar las rabietas, que eso es lo que todos queremos. Yo creo que se conectaron aquí para poder saber cómo lograr que ya no hayan rabietas. Ahora, ¿cómo es el desarrollo de la rabieta? Nosotros necesitamos ver que el niño llora, el niño grita y nada lo calma. Incluso si tú le das lo que en un principio estaba pidiendo o si tú le dices, ¿no es cierto?, algo distinto a lo que le estabas diciendo antes, nada lo calma porque el niño ya está en un estado, ¿no es cierto?, de estrés, está en un estado en el que no está logrando controlar sus emociones porque carece de esa capa cerebral que es la encargada de hacerlo, ¿verdad? Por lo tanto, no hay nada que lo pueda calmar. Hay una desorganización total de sí mismo en lo que siente, en lo que piensa y en lo que actúa, ¿verdad? Porque empiezan los golpes, empiezan los gritos, palabras que de repente uno dice, wow, estos niños hablan en lenguas, ¿no? Porque nos sorprenden con lo que dicen. Y además es interesante que olvida el motivo por el cual estaba haciendo la pataleta. ¿No es cierto? Empieza a centrarse ya simplemente en el llanto, en que el papá, la mamá le presten atención, ¿no es cierto? Pero tiende a olvidar incluso el motivo por el cual está generando esta rabieta cuando se le da el énfasis y se le da mucha atención a esa rabieta que presente aquel niño, ¿ya? Entonces más o menos comprendemos así el desarrollo. Ahora, es súper importante que nosotros podamos tener cuidado al usar este tipo de frases que he escuchado en muchas ocasiones. Mamá no te va a querer porque tú eres un niño berrinchoso. Haces el ridículo. ¿Qué van a pensar de ti? ¿Verdad? O Jesús se va a enojar contigo porque te portas así. Cuando nosotros utilizamos frases como estas, lo único que estamos haciendo es reforzar los miedos y las angustias de aquel niño. Y, y estamos muy alejados de lograr que el niño se logre calmar y finalmente evitemos estas rabietas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ellos, ¿no es cierto?, su disgusto por no ser autosuficientes también aumenta y generamos también problemas de autoestima y eso no queremos lograr en nuestros pequeños. Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Será que puedo hacer algo? Claro que puedo hacer. Frente a una rabieta, frente a una pataleta, lo primero que tengo que hacer es asegurarnos que el niño no se haga daño, porque generalmente el niño se puede hacer daño. Puede estar cerca de un lugar donde se puede quemar, donde se puede caer, porque no va a mirar, porque en ese momento el niño no va a ponerse a pensar, ¿no es cierto? O porque se puede golpear con algo, o porque algo le puede caer en la cabeza porque está gritando tan fuerte, ¿no es cierto? O puede hacerse daño consigo mismo. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es asegurarme de que no se haga daño.
También es importante mantener la calma, porque si yo me estreso con el estrés del niño, no vamos a llegar a ninguna parte. Necesito yo mantener la calma para poder lograr que él también se calme. Ahora, yo puedo actuar de dos maneras y una de ellas va a ser el volver a lo que estabas haciendo. ¿Sí? Si es que el niño, yo observo que mi hijo constantemente está haciendo rabietas y está buscando manipularme con las rabietas, entonces yo lo ignoro y me voy a hacer, o sea, me aseguro que no se haga daño, ¿no es cierto? Mantengo la calma y vuelvo a hacer lo que estaba haciendo. Sin embargo, si yo veo que es una situación en la que lo superó, que realmente es una rabieta porque él no está logrando controlar las emociones frente a lo que él está viviendo, frente a lo que él está experimentando, yo debo permanecer junto a él, que es lo que yo espero como adulto, ¿verdad? Que alguien haga conmigo si es que yo no me estoy sintiendo bien, si es que yo estoy estresado, si es que yo estoy colapsado. Entonces, es importante también que nosotros podamos aprender a diferenciar esto y que podamos reconocer también cuándo debo quedarme y cuándo no. Lo mejor es darnos cuenta, ¿no es cierto?, si es que ese niño que está haciendo esa rabieta quiere obtener algo y está insistiendo en obtener algo cuando ya se le dijo que no. No, o sea, no sirve de nada que yo entre en una discusión con él. No intentes razonar con él, porque no va a razonar. ¿No es cierto? O sea, ya es difícil que un niño razone por la edad que tiene, porque no tiene el lenguaje apropiado, menos si es que está en la rabieta misma. ¿No es cierto? Entonces no es momento de razonar con él o con ella. Ahora, es importante que se tranquilice solo, y esto implica una espera. Sí, ahora, a veces nosotros no tenemos ese tiempo, entonces le pegamos el charchazo para que se quede callado, ¿no es cierto? O de una vez los amarreamos, pero o sea, necesitamos lograr que se tranquilice solo. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo lograr esto? Dándole un vasito de agua, ¿verdad? Para que al tomar el agua él logre una respiración. Puedo, si es que es un niño que está frustrado y no está buscando una manipulación de la situación, yo me puedo sentar a su lado y empezar a respirar, ¿no es cierto? Puedo empezar a contar con él y esto va a ayudar a que el niño se vaya tranquilizando solo. Ahora, cuando yo digo solo, no es que yo lo voy a dejar para que haga lo que quiera y que se tranquilice, no, sino que no voy a estar yo encima de él, no lo voy a estar agarrando, ¿no es cierto?, para que él se tranquilice y tampoco le voy a echar agua encima, ni lo voy a tirar ahí, ¿no es cierto?, a la ducha fría para que se le pase, no, tiene que él lograr tener nuevamente una respiración que lo calme. Ahora, es importante cuando nosotros les hablamos a los niños hablar firme y mirándolo a los ojos. Es importante para eso agacharme, porque yo lo puedo mirar a los ojos desde arriba y no es la idea. Yo necesito tener un contacto visual, pero horizontal, ¿no es cierto? Ahora, es súper importante que ni recompense ni castigue una rabieta, porque ahí yo le estoy dando más importancia y le estoy diciendo a mi hijo, sí, esa es la forma en la que vas a conseguir las cosas, ya sea positivas o negativas. En ocasiones los niños tienen tan poca atención de sus padres que con tal de que los reten, aunque sea escuchar la voz de sus padres negativa, no importa, ellos se portan mal y ellos hacen una rabieta. Entonces tengamos cuidado con eso. No recompensemos ni tampoco castiguemos. Lo ideal es ignorar la pataleta, ¿no es cierto?, en el sentido del acto que está cometiendo y concentrarnos en cómo él se siente, en qué lo llevó a actuar así. Ay, hijo, te enojaste porque no te funcionó, te enojaste porque te dije que no, te sentiste frustrado porque no pudimos ir a donde tú querías que nos vayamos, ¿no es cierto? Y no decirle, es que te portaste así, entonces yo te castigo. Ahora, hay algo importante que necesitamos también nosotros como adultos manejar, es el no temer a las pataletas en público, porque los niños se dan cuenta de eso y cuando los padres temen a las pataletas en público, hacen más pataletas en público, en supermercados, en el centro, y conozco muchas mamás que me dicen, prefiero no llevarlo, prefiero no ir con él, le pago a alguien para que se quede en la casa con ellos con tal de no llevarlos y no exponerlos porque me va a hacer una pataleta. No, no te preocupes, si tu hijo hace una pataleta, ¿qué te importa el resto? O lo que a ti te importa tu hijo, y enséñale a tu hijo para que pueda actuar de la manera correcta. Ahora evalúa qué es lo que está pasando con él. Recuerda que la pataleta es una reacción natural porque el niño vivió, experimentó algo que no está pudiendo controlar. ¿Sí? Necesitamos siempre partir de eso. Ahora, ¿será que yo puedo evitar las pataletas? Claro que sí.
Claro que puedo evitarlas. ¿Qué es lo primero que necesito hacer? Preocuparme de mantener sus necesidades básicas cubiertas. Recuerdo cuando nació Camila, nuestra hija mayor, mi primo fue a visitarnos, ¿no? Y él me decía, Fungi, me decía, tú tienes que lograr que tu hija nunca llore. Y le digo, pero eso es imposible, porque los niños se comunican a través del llanto. Y me decían, no. Yo vivía en Inglaterra y yo tenía una amiga que nunca, su hija nunca lloró, o era un gemido y ya. Y le pregunté cómo lo hizo, porque me llamó mucho la atención. Y me dijo, tienes que conocer a tu hija y tienes que saber cuándo tiene sueño, cuándo tiene hambre, cuándo tienes que cambiarle el pañal. Y saben que es tan cierto, porque en ocasiones los niños hacen berrinches en las noches, por ejemplo. No, es que es terrible en la noche, me consultan mucho por eso. Y claro, es un niño que tiene sueño. Sí, o es un niño que tiene hambre. En ocasiones los niños en la mañana hacen berrinches porque no toman un buen desayuno, porque solamente les dan una lechecita y nada más, pero eso no es un desayuno, eso es una lechecita. Necesitamos darle un buen desayuno que tenga cereal, que tenga frutas, que tenga un lácteo, ¿no es cierto? Pero que sea un desayuno contundente. Y en ocasiones también el tema de los pañales, o sea, estamos hablando de que los berrinches, las pataletas se presentan entre los 2 y los 5 años, ¿verdad? Entonces puede presentarse una incomodidad en relación al uso del pañal o después cuando necesitan ir al baño, necesitan hacer caquita, por ejemplo. Hay muchos niños que no van a hacer caquita si no están en su baño, en su casa. Y eso también puede ser motivo de un berrinche en el centro, en el supermercado, en la casa de una amiga, de un amigo, y él no te va a decir que es por eso, porque ni siquiera él se ha dado cuenta. Entonces son cosas que nosotros como adultos necesitamos reconocer. Si tú vas a ir a tu hija, si tú vas a ir con tu hijo al supermercado, por ejemplo, asegúrate de que no tenga hambre. Llévalo recién comido. ¿Por qué? Porque si no te va a empezar a pedir la galleta, te va a empezar a pedir el dulce, vas a sentirte presionado por la gente que te va a decir, pero como no le das lo que el niño te está pidiendo. Incluso hay gente que yo le regalo, yo le invito, ¿no es cierto? Y entonces rompemos con lo que nosotros hemos estado formando en nuestros niños. Entonces tengamos cuidado de mantener sus necesidades básicas cubiertas. El sueño, el hambre y la incomodidad física es súper importante. En muchas ocasiones nosotros podemos evitarnos grandes problemas con nuestros hijos, grandes pataletas y rabietas, si ellos están bien comidos, bien dormidos y cómodos físicamente, ¿no es cierto? Si no les duele nada. Saben que recuerdo en una ocasión un niño que hacía unas tremendas pataletas, que se portaba mal y que se movía y estaba todo el tiempo inquieto en una iglesia. ¿Y saben por qué era? Porque la camisa que le habían puesto tenía una etiqueta que lo irritaba, que le irritaba la piel, lo molestaba, y la pataleta era porque tenía una incomodidad física, pero el niño no lograba expresar eso y solamente se movía y hacía berrinche y gritaba, ¿no es cierto? Y esa mamá no entendía. Entonces, tengamos cuidado con esas situaciones. Ahora, otra necesidad básica que necesitamos cubrir es que ellos se sientan amados. La semana pasada hablamos acerca de los lenguajes del amor. Y creo que es importante que nosotros podamos aprender cuál es el lenguaje del amor de nuestros hijos, porque ellos necesitan sentirse amados. Como les decía anteriormente, hay niños que hacen pataletas para poder sentirse amados por sus padres, aunque sea que los corrijan, aunque sea que los griten y que los peguen, pero se sienten parte de una familia, o se sienten que son el hijo de ese papá que en ocasiones tiende a ser más bien maltratador y no un padre amante. Y es importante también el anticipar a nuestros hijos. En ocasiones nosotros no los preparamos a nuestros hijos para lo que van a hacer, simplemente los pescamos y vamos a cambiar el pañal y vamos a darle la comida y ni siquiera le decimos, mira, vas a ir a comer, ¿no es cierto? Es importante anticiparlos. Hace algún tiempo atrás trabajamos en una charla, ¿no es cierto?, en la importancia de las rutinas. Los niños necesitan las rutinas para poder estar anticipados a lo que va a ocurrir, a lo que viene después, y esto evita muchísimo las pataletas. Ahora, es interesante porque cuando tú rompes la rutina en el niño, también generas una pataleta, porque si esa era la hora de comer y tú saliste a esa hora, el niño va a tener hambre, no va a estar cubierto una necesidad básica, entonces vas a empezar a tener problemas. En ocasiones, por ejemplo, se presentan las pataletas y los berrinches en la casa cuando después nosotros los sacamos después de que los niños están en el colegio, en el jardín, en la guardería, y salen de vacaciones y los llevamos a la casa. Y empiezan a hacer berrinches y uno no entiende y uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué estamos de vacaciones? Las vacaciones
vacaciones son terribles. ¿Y qué es lo que pasa? Le hemos cambiado la rutina que el niño tiene en esa escuela. ¿Verdad? Donde hay un horario para comer, ¿no? Es que en la escuela comen a las 12 y nosotros comemos a la 1. Oye, lo siento, entonces vas a tener que darle el almuerzo a tu hijo a las 12 porque la rabieta te la va a hacer porque tiene hambre, no porque sea un niño malcriado, no porque tú seas un mal padre y porque necesitas a la tía del jardín, sino que no se está cubriendo una necesidad básica. Entonces, es súper importante eso. Hay familias con unos desórdenes en los horarios y eso provoca dificultades también en los niños. Entonces necesitamos ser conscientes de eso, saber que muchos problemas de nuestros hijos se pueden solucionar si tan solo cubrimos estas necesidades, si tan solo anticipamos a los niños a las situaciones. Ahora, insisto, en muchas ocasiones las pataletas no se evitan y en la medida en la que se van presentando, se van reforzando, ya sea con recompensas, ¿no es cierto?, dándole finalmente lo que quería, o con castigos, ¿no es cierto?, con algo adicional. Aparte de que no le dimos lo que quería, más encima lo castigamos por la rabieta que hizo. Y esto, de acuerdo a lo que dice Bilbao y a otros estudios que se han realizado, ¿no es cierto? El niño va generando un hábito para hacer pataletas y tenemos niños en el colegio y a mí me ha pasado niños de 7, de 8 años en el colegio haciendo pataletas porque se terminó el recreo o haciendo pataletas porque le salió mal el dibujo, o porque alguien le pateó la mochila, o porque alguien le hizo caer el estuche. Entonces, no está bien. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿sí? Vamos tomando ciertas medidas. Ahora, yo sé que necesitamos tiempo, pero necesitamos invertir tiempo en nuestros hijos. Necesitamos buscar la forma, necesitamos lograr reconocer que como padres somos responsables por la educación de nuestros hijos. Y la educación no es solamente que sepan aprender a leer y escribir, sino también a controlar sus emociones. Es muy importante. Ahora, algunas recomendaciones que me gustaría darles son que necesitamos hacer cambios si es necesario. A veces queremos los resultados distintos, pero no hacemos ningún cambio. Con todas las cosas, ¿no es cierto? Siempre necesitamos hacer algunos cambios. Sonia, te agradezco ahí la pregunta. Dice, si las necesidades están cubiertas y hay berrinches igual, hay que evaluar, porque a lo mejor necesitamos hacer cambios en el entorno, cambios, ¿no es cierto?, en el carácter de los padres o de las personas adultas que están allí, o a veces hay un modelo. Me tocó trabajar en una oportunidad con un niño donde el modelo era una primita que ella tenía, que vivía en la casa del lado y a partir de la pandemia ya no iban al colegio, entonces pasaban todo el tiempo juntos y él empezó a hacer los berrinches y las pataletas que hacía la niña. Entonces necesitamos evaluar todo el contexto para poder ver qué cambios son necesarios que realicemos. En ocasiones nosotros como adultos no nos damos cuenta de la forma en la que reaccionamos y a veces hacemos pataletas y berrinches y claro, nosotros no las llamamos así porque ya somos adultos, pero podemos estar siendo un mal ejemplo para nuestros niños. Ahora, es importante que nosotros podamos evaluar qué es lo que está provocando esa pataleta y esa rabieta. Y como les digo, poder atacar en relación a eso. Ahora, es muy importante conocer el temperamento de nuestros hijos, porque cada niño es distinto. Nosotros conocemos, algunos invalidan el tema de los temperamentos, pero es bastante claro y bastante lógico incluso observar, ¿no es cierto?, en el comportamiento y en la forma de ser de un niño, que algunos son coléricos, algunos son melancólicos, otros son sanguíneos, ¿no es cierto?, flemáticos, y donde frente a una misma situación hay una reacción completamente distinta. Entonces, necesitamos nosotros conocer a ese niño, necesitamos saber cómo reacciona frente a algunas situaciones. Y saben que hay algo bien interesante también, que es el tema de la alimentación. En una ocasión me tocó conversar con unos papás, ¿no es cierto?, que tenían una niña que constantemente estaba haciendo berrinches y me sorprendió cuando me enteré que su desayuno era una torta con un cafecito, ¿no es cierto? Entonces, no, eso es un estimulante demasiado fuerte. Estamos hablando de que un niño, ¿no es cierto?,
está desarrollando su cerebro, o sea, a los 2 años carecen de una capa cerebral, imagínense ustedes, eso se está formando y cuando algo se forma de a poco, ¿no es cierto? Hasta que logra tener el espesor o la dimensión necesaria para poder tener la capacidad la persona de lograr el control emocional. Todo estimulante que afecte ese desarrollo, lógicamente va a alterar también la conducta y la reacción de esa persona. Entonces, nosotros no podemos simplemente esperar que un niño deje de hacer un berrinche por algo. Ahora, Sonia, vuelvo a leer ahí tu mensaje y cuando hay padres separados, lógicamente es difícil. Es posible que esta niña, ¿no es cierto?, esté reaccionando justamente a esto, a el enojo que ella tiene de que no esté papá o de que no esté mamá o de la situación que está ocurriendo. Entonces, nosotros necesitamos comprender, necesitamos entender que la rabieta y la pataleta es una reacción natural y fisiológica a una experiencia que ese niño está viviendo. Entonces necesitamos conocer ciertos detalles, darnos cuenta de ciertas situaciones. Ahora, es importante, como les decía anteriormente, también que podamos reconocer cuando el niño ya ha adquirido esta rabieta como un hábito y la utiliza para la manipulación. Entonces allí cuando ya todo esto que hemos conversado, las recomendaciones que yo te estoy dando no funcionan, necesitamos hacer una intervención con un especialista, ¿no es cierto? Con un psicólogo, con un psicopedagogo que pueda trabajar de manera directa con los padres para poder identificar cuáles son aquellos factores que están incidiendo, ¿no es cierto? Y además también es importante que se pueda hacer un trabajo con ese niño, con esa niña, aunque son pequeñitos, yo los chiquititos trabajo con niños chiquititos ahí en el jardín de 4 o 5 años y hemos ido teniendo avances. No trabajo más de 15 minutos con ellos porque su atención es muy reducida. Sin embargo, se pueden lograr avances en la medida en la que se va interviniendo. Ahora, es muy importante tener una actitud firme y tranquila. A veces no somos firmes, a veces estamos cansados, a veces somos inconsecuentes como padres y a veces también nosotros nos irritamos, ¿no? Porque tenemos muchas cosas que hacer, no siempre estamos dedicados únicamente a los niños. Incluso aquella mamá que está dedicada a los niños también está dedicada a cocinar, a hacer el aseo, a preocuparse de quizá todo el entorno que tiene relación con el esposo, ¿no es cierto? A veces está al cuidado de una mamá, de una otra persona. Entonces, necesitamos estar tranquilos, necesitamos, en ese sentido, creo yo, muy importante la necesidad de buscar a Dios, ¿sí? De pedirle a Él que nos ayude, que nos fortalezca para poder lograr esa tranquilidad en el caos que se pueda estar presentando en el momento. Y es importante también el que todos deben seguir el mismo modo de actuar. ¿Ya? Aquí, si es que es una familia, ¿no es cierto?, donde está papá, mamá, nosotros tenemos, a veces es como si Gerardo Andrés tuviera dos mamás, porque Camila actúa también, ¿no?, como una mamá chica. Entonces, todos en el mismo modo de actuar. A veces puede haber una abuelita, puede haber un abuelito, puede haber una tía, alguien que esté interviniendo y que esté avanzando de manera contraria, ¿no? Atornillando al revés, como se dice, y esto también genera conflicto en el niño. Ya necesitamos recordar que los niños no tienen un control emocional, entonces necesitamos manejar el entorno para favorecer el tema emocional de aquel niño para que pueda ir, ¿no es cierto?, desarrollando de a poco, que pueda ir aprendiendo. Yo te pregunto, ¿tú sientes que tienes el control de tus emociones al 100%? Es difícil, es difícil. En ocasiones nos cuentan una noticia y hoy que cómo reaccionar, ¿no es cierto? De repente nos molestamos con algo y nos enojamos, entonces estamos también a lo mejor nosotros reaccionando de tal manera que estamos siendo un modelo que no es el mejor frente a nuestros hijos. Así que tengamos también cuidado con esto. Ahora, algo importante que también necesitamos reconocer es el tema de lo que nuestros hijos ven en la televisión. Hay programas de la televisión como por ejemplo Peppa Pig, y aquí nuevamente les menciono, ¿no?, que estoy preparando un material en relación a cómo los programas de televisión, las series, las películas afectan a nuestros hijos, pero Peppa Pig es un programa que enseña a los niños a hacer berrinches y pataletas.
Sí, entonces tengamos cuidado con lo que ellos ven, porque hay programas de televisión que son especialistas en desarrollar ciertas conductas en nuestros hijos que nosotros no queremos que ellos desarrollen, ¿ya? Y además también se escucha muchísimo el tema de la intolerancia a la frustración en los niños actualmente, que es gigantesca. ¿Por qué? Porque son niños que están acostumbrados a que las cosas sean rápido. Todo rápido. Si ustedes se dan cuenta, la tecnología es muy rápida. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando yo veía televisión de pequeña, yo tenía que esperar la propaganda. Ahora los niños no esperan la propaganda. Es más, si tienen que esperar, ellos prefieren adelantar. ¿No es cierto? Hay partes que no les gustan, lo pasan más rápido. En este momento, en el WhatsApp, cuando a ti te llega un audio, tú tienes la opción de escucharlo más rápido, ¿verdad? Le pones a 1.5 o le pones a 2 y el mensaje lo escuchas más rápido. Eso está haciendo que nosotros desarrollemos la intolerancia a la frustración, porque cuando alguien habla lento, entonces nos desesperamos, nos aburrimos, ¿no es cierto? Ya no vamos a estar dispuestos a estar escuchando a la gente. Lo mismo en el YouTube, tú puedes ver este mismo video después y lo más probable es que me escuches más rápido para no perder tiempo, ¿no es cierto? No, es que lo pongo más rápido y además estoy haciendo otra cosa. Entonces, todo eso genera intolerancia a la frustración. Por eso necesitamos enseñar a nuestros hijos a que deben esperar. Saben que hay algo que nosotros a veces no dimensionamos, pero por ejemplo, el orar antes de comer ayuda a desarrollar esta tolerancia. ¿Por qué? Porque el niño tiene que esperar a que todos estemos sentados. Ahora, cuando los niños son pequeñitos, oramos primero con ellos, ¿no es cierto? Porque si no, también caemos en no estar supliendo la necesidad básica del niño, que es el hambre, y entonces hace el berrinche, lógicamente no va a estar esperando a que todos se sienten. Entonces, oro con el niño, pero esa espera del niño ayuda. Pero generalmente un niño, dame manzana, y quiero, y quiero, y quiero, y quiero, y la quiero ya. ¿Verdad? Entonces, hagamos esperar a los niños para que ellos aprendan a ser tolerantes a la frustración. Es muy importante que nosotros podamos hacer esto. El tema de los videojuegos no favorece nada en la tolerancia a la frustración. Ya ellos necesitan aprender a equivocarse, aprender a caerse, a levantarse, a ensuciarse. Por ejemplo, conozco niños de 6, 7 años que no toleran estar sucios ni un poquitito. Imagínense ustedes cuando antes nos retaban a nosotros por estar todos cochinos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es también un indicador también de intolerancia a la frustración. Entonces tengamos cuidado. Ahora, quiero mencionarles que es importante que si ustedes observan, ¿no es cierto? Como lo he dicho antes, que frente a todas estas recomendaciones no se logran cambios, no se logran avances, necesitamos buscar un especialista. Puede ser que se esté presentando en un niño alguna condición de salud que nosotros desconocemos, ¿no es cierto? Que a veces negamos, no, es que no puede ser que le esté pasando esto. Cuando mi hijo tiene ciertas características, por ejemplo, que lo encuadran dentro de un trastorno de autismo, y necesitamos que lo vea un especialista y que podamos, ¿no es cierto?, de realmente hacer un diagnóstico válido. Ahora, tampoco se trata de que porque es berrinchoso, entonces no es que tiene TEA, entonces nadie le diga nada. No, no se trata de eso. Necesitamos ayudar a nuestros hijos, necesitamos conocerlos y hacer cosas que puedan ir en favor de ellos. Ya para ir terminando y poder pasar a las preguntas, miren, quiero compartir con ustedes lo que dice Proverbios 19:18. Corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. En ocasiones nosotros nos enojamos tanto con nuestros hijos y corregimos las conductas de nuestros hijos enojados. Y a veces decimos, oye, es que si este niño, ¿verdad? Entonces corrijamos a nuestros hijos. Pero mientras se puede, mientras ellos tienen esa capacidad, esa flexibilidad en su conducta, en su cerebro para poder entender cuál es la conducta correcta. Recordemos que ellos están en formación. Me ha tocado conversar con padres donde niños de 4 o 5 años son los que dirigen una casa donde hay más adultos que niños. Entonces, necesitamos corregir y corregir no significa agarrar, ¿no es cierto?, a golpes, no significa andarlos gritoneando a nuestros hijos, sino enseñar, corregir una conducta, mostrar lo que estuvo mal para que el niño aprenda a hacer lo que está correcto.
¿sí? Y recordemos también allí, como lo decían todas las diapositivas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nosotros buscamos a Dios, si nosotros buscamos a Cristo para que nos ayude, Él lo va a hacer, Él nos va a tomar de la mano derecha, ¿verdad? Para poder estar con nosotros y para que no nos desanimemos. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.